Hola jóvenes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, doctora. Hola doctora, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. ¿cómo van ustedes? ¿Alguna novedad que me deban contar con las rotaciones? Los que están en Niño Jesús, ¿alguna novedad? ¿Todo normal? Sí, doctora, todo normal. Perfecto. De todas formas, cualquier cosa quedo atenta, inclusive puede ser por el privado, no hay ningún problema, nadie tiene por qué saber. Ténganlo en cuenta por si acaso necesitan algo. La tarde de hoy vamos a tratar un tema fundamental para la práctica médica en general. Siempre que ustedes estén de turno, no faltará como mínimo un trabajito de parto o una paciente en un preparto, eso no va a faltar nunca. Hay temporadas, por lo menos en nuestro medio, en las que hay más pacientes en trabajo de parto que otras. Pues generalmente aquí nosotros lo hemos asociado muy jocosamente con el tema de los carnavales, o sea que casi siempre en esta época, en la época de octubre, noviembre, es cuando se aumenta la natalidad en nuestro medio, aquí en el Atlántico. Y eso pues está comprobado, simplemente que pues nosotros le decimos de manera jocosa que son los hijos del carnaval, pero sí está comprobado que en esos meses aumenta la natalidad aquí. Entonces, para ustedes que están en este semestre cursando ginecología es mucho mejor que para los que cursan este semestre en los meses de enero a junio, porque allí hay menos población pues parturienta. Entonces, durante todo el transcurso de las rotaciones ustedes van a ver muchísimos trabajos de parto. Lastimosamente pues ustedes no hacen turnos porque la mayor parte de las veces los partos se dan en las noches, pero de todas maneras no faltará el que ustedes vayan a tener que atender en el día, cuando estén en la rotación. Los que rotan por Sabana Larga ya se mueven muchísimo, en Soledad, en Niño Jesús, que también es muchísima la cantidad de partos que se ven, entonces no van a faltarle a ustedes las prácticas en esto y eso es muy, muy bueno, jóvenes, porque el trabajo de parto debe ser atendido en nuestro país, el trabajo de parto normal, por el médico general. Entonces ustedes necesitan unas muy, muy buenas bases para que cuando ya estén solos a nivel profesional, es decir, cuando ya no sean estudiantes, pues tengan toda la capacidad y la pericia para realizar estas atenciones. Por ahora como estudiantes, pues seguramente van a ser simples espectadores, seguramente no van a poder pues hacer la manipulación de la paciente, pero con ese aprendizaje visual que van a tener ahora, van a llegar al internado y ahí sí ya ustedes van a ser actores principales en la atención de ese trabajo de parto. Pues yo les puedo decir que el lugar donde yo hice mi internado fue en el hospital Erasmo Meos en Cúcuta y yo atendí más partos ahí de los que he atendido en estos 9, 10 años de ginecóloga que tengo. ¿Por qué? Pues obviamente porque ya como especialista los partos que me corresponden pues son partos complejos, complicados, ya los demás pues los atienden ustedes y no estoy ahí en ese nivel de atención. Entonces por eso les digo que como interna, me aburrí de tanto atenderlos. Entonces, espero muchachos que le presten muchísima atención al tema de hoy, dado pues lo que les estoy explicando. Además es un momento crítico de nuestra paciente embarazada y de su producto. Es un momento en que las cosas pueden salir o muy bien o muy mal.
y pues bien se ha dicho de paso, no es solo crítico para ellos, sino también en su vida profesional, porque si algo ni lo quiera Dios llega a salir mal, pues ténganlo por seguro que los primeros a los que van a llamar a juicio van a ser a ustedes. Entonces vamos a prestarle mucha atención, vamos en la tarde de hoy, este tema decidí dividirlo en dos porque es un tema largo y porque quiero que sea bien masticadito para que se aprenda, para que se saque el extracto y el provecho que se requiere de este tema. Hoy vamos a ver como la parte más molecular, la parte más bioquímica de todo lo que es el trabajo de parto. Y el martes vamos a ver la parte más mecánica, es decir, todos esos movimientos propios del producto para que ya se dé por fin el nacimiento. Entonces, vamos a iniciar. Doctora Eileen, ¿quieres iniciar? Sí, doctora, si usted pues me dice, yo inicio. Vale, entonces iniciemos. Listo, entonces, bueno, pues en el día de hoy vamos a presentar el tema de atención del parto normal. Como dijo la doctora, es como una introducción al tema de la próxima clase, de la próxima semana, ya que nosotros debemos tener en cuenta ciertos conceptos, debemos tener en cuenta ciertos aspectos generales, pues para poder entender, pues a mucha más profundidad cómo se debe realizar una atención al trabajo de parto en condiciones normales. Entonces, nosotros dividimos nuestra charla de tal manera en que fuera de forma secuencial para poder entender pues mucho de forma más todos esos procesos que son claves en el trabajo de parto. Entonces, iniciando con respecto pues a una introducción que tenemos, siempre es importante saber ciertos conceptos para poder entender el trabajo de parto. Entonces, hay varios conceptos que a nosotros no se nos pueden olvidar y que nosotros debemos tener bastante en cuenta, como lo son en primera instancia lo que es el parto. Entonces, el parto en sí es definido como todo ese proceso, pues obviamente un proceso fisiológico que lo que va a hacer es poner fin al embarazo, haciendo pues obviamente que el feto y los anexos obviamente abandonen el útero y salgan como tal al exterior. Esa como tal es toda la finalidad. Entonces, en sí, este proceso es un proceso que obviamente se va a desarrollar de acuerdo a una gran variedad de reglas y obviamente de acuerdo a unos mecanismos que deben ser unos mecanismos adecuados, que pueden por una manera propiciar ya sea el nacimiento de un feto viable, un feto vivo, o por el contrario no. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de poder actuar ante ambos eventos o ante ambos procesos que se puedan estar presentando. Entonces, algo también importante como observamos allí en la diapositiva y que no debemos olvidar es que en el parto van a intervenir lo que son tres elementos o factores esenciales que son, como observamos allí, las fuerzas del parto, el objeto del parto y el conducto del parto. Entonces, cuando a nosotros se nos habla pues de las fuerzas del parto, es más que todo lo que encontramos en la literatura como el motor del parto, que vamos a profundizar mucho en esta charla el día de hoy. ¿Qué sabemos? El motor del parto va a estar conformado o va a estar constituido obviamente por las contracciones uterinas y por la prensa abdominal, que la prensa abdominal más que todo empieza a ponerse en marcha más que todo al final del parto, ayudando a esas contracciones uterinas para que se dé la expulsión como tal del producto. También tenemos, en segundo lugar, como observamos allí, el objeto del parto. El objeto del parto es fácil de identificar. Nosotros siempre que nos digan objeto del parto vamos a saber que es el feto y los anexos que obviamente deben ser llevados al exterior. Cuando hablemos de este concepto no solamente debemos hablar del producto porque obviamente la finalidad del parto es también llevar por fuera los anexos donde encontramos, por ejemplo, la placenta. Entonces siempre debemos hablar de forma completa cuando mencionemos este concepto. Y por último, el conducto del parto, que más que todo es, como su nombre lo indica, ese camino que debe recorrer nuestro producto desde el interior del útero hasta su salida como tal de la madre. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos conceptos, se nos va a hacer pues mucho más fácil entender todo este mecanismo. También, como observamos allí en la diapositiva, no solamente hablamos de un parto, sino que también hablamos de un trabajo de parto, que en sí, cuando mencionamos la palabra trabajo de parto, más que todo son esos sucesos o todos esos factores mediante los cuales tiene lugar o se da a cabo como tal el parto. Entonces, importante tener en cuenta eso y también las variedades del parto. Aunque no nos vamos a profundizar mucho en las variedades del parto porque más adelante, incluso en otras charlas, hablaremos de estos temas, es importante mencionar que el parto puede variar o tiene sus variedades. Entonces,
En primer lugar, como observamos allí en el cuadro, tenemos lo que respecta a la variedad del parto según la edad gestacional, ya sea un parto pretérmino, a término, posttérmino, y también algo muy importante es que nosotros podemos encontrar una variedad del parto normal y anormal. Pero en este caso estamos hablando de un parto eutóxico, que es el parto normal, y cuando hablamos de un parto anormal estaríamos hablando pues de un parto como tal distóxico que hablaremos pues en otras charlas más adelante. También está según el comienzo del parto, más que todo aquí tenemos el parto de inicio espontáneo, que sería pues obviamente lo habitual, y el parto que es un parto provocado o un parto inducido, que obviamente es el que se da de forma artificial, ya sea con la administración de medicamentos en diferentes condiciones. También está, por ejemplo, según la vía seguida por el parto, entonces sabemos que puede ser un parto que transcurra de forma vaginal o puede ser pues un trabajo que se dé más que todo o la expulsión o que se dé la salida del feto, ya sea de forma a través quirúrgica, ya sea por una cesárea. También tenemos, por ejemplo, según la modalidad del parto, es decir, por el hecho de que normalmente, de acuerdo al mecanismo del parto, la modalidad en sí puede variar y más que todo esto es de acuerdo a la presentación fetal. Entonces hablamos, por ejemplo, de un parto en presentación cefálico y un parto en presentación podálico. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de identificar eso porque normalmente vamos a estar haciendo bastante eso. Los que hemos tenido la oportunidad de hacer maniobras de Leopold, nos hemos dado cuenta de que lo que primero nos preguntan es cómo está la posición de nuestro paciente, de nuestro producto, ya sea cefálico o podálico, y teniendo en cuenta que lo ideal sería que sea una presentación cefálica. Y también está el parto según el número de fetos, ya sea simple, ya sea múltiple, y la duración del parto, que ya sea un parto normal, un parto precipitado, que normalmente pues lleva menos de 3 horas, y un parto prolongado, que dura pues aproximadamente más de 18 horas. Entonces, ya continuando y habiendo conocido pues estos conceptos, nos podemos adentrar un poco más en entender este proceso. Entonces, para entender este proceso, nosotros debemos identificar en una primera instancia ciertas estructuras anatómicas a través de las cuales pues se va a llevar a cabo el proceso del parto. Entonces, es aquí cuando nosotros hablamos del conducto del parto y las adaptaciones fetopélvicas. Entonces, en sí, el conducto del parto va a estar formado, pues obviamente por ciertas estructuras como lo son el cuello uterino, la vagina, la desembocadura como tal de este. Entonces, en sí, algo muy importante es que todos los órganos que se van a encontrar involucrados en todo el proceso del parto son unos órganos que tienen que distenderse en sí pues, para poder permitir el avance del feto. Entonces, más que todo, este tiende a discurrir a través de la pelvis menor, pero hay algo importante con respecto a esto y es que en muchas ocasiones nosotros podemos confundirnos y es que también por la pelvis menor van a descender otras estructuras como lo son, por ejemplo, la uretra que desciende por delante y el recto que va a descender por detrás. Entonces, a veces nos podemos confundir y podemos pensar, bueno, esto me va a ocasionar algunas anomalías al momento de que yo lleve a cabo el trabajo de parto, pero por el contrario no, ya que normalmente estas estructuras tienen las capacidades de poder comprimirse contra las paredes como tal de la pelvis y no me va a presentar ninguna dificultad pues para la dilatación en sí del conducto del parto. Entonces, esas estructuras son importantes conocerlas. También otra de las estructuras esenciales, obviamente, va a ser el útero, que sabemos el útero va a estar situado sobre la pelvis menor y en sí, pues, este se define como si fuese un recipiente que se va a cerrar hacia el cuello como si fuese una bóveda invertida. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que si nosotros sabemos que el cuello tiene que dilatarse, consecuentemente también la parte inferior del útero también va a experimentar cierta dilatación. Entonces, si nos damos cuenta es algo que va a ser consecuente, que se va a dar sí o sí. Entonces, esa dilatación debe ser suficiente para que se pueda dar el paso como tal del producto a través de la cavidad. También es importante, dentro de otras estructuras, mencionar el suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis, que vendría siendo pues la pelvis ósea, en sí, en forma general, es muy importante conocer el hecho de que normalmente este va a estar cerrado por una musculatura, que es la musculatura del periné, que ya anteriormente en nuestra charla de anatomía pues habíamos mencionado. Esta estructura es importante porque normalmente durante el parto, el hiato genital central, él tiene que abrirse suficientemente. Entonces es aquí donde esos músculos del suelo de la pelvis se dejan distender para permitir el paso fetal. Entonces si nos damos cuenta, miren cómo es algo que funciona de forma coordinada. Entonces, esas en sí serían pues las estructuras más importantes que no se nos deben olvidar
porque si nosotros conocemos esto, vamos a saber atender pues posteriormente un trabajo de parto. Entonces, me gustaría repetir en sí estas estructuras por el hecho de que es importante que no se nos olviden. Entonces, siempre tener en cuenta de que las estructuras involucradas son el segmento uterino inferior, el cervix, la pelvis ósea, la vagina es importante porque la vagina, la literatura menciona que la vagina es elástica, es complaciente, incluso ella se dilata bastante durante el trabajo de parto. También es importante el diafragma, los músculos abdominales porque constituyen esa prensa abdominal que había mencionado anteriormente. Y también la vulva es importante porque nosotros cuando realicemos un examen físico de nuestra paciente debemos tener en cuenta si hay ciertas alteraciones que me van a hacer difícil el trabajo de parto. Entonces, por ejemplo, si hay presencia de tumores o si hay presencia de una lesión que me suele generar una vulva como tal fibrosa, esto me puede desencadenar pues una serie de dificultades al momento de llevar a cabo el trabajo de parto. Entonces, ya en la parte inferior de la diapositiva, como observamos allí, tenemos información acerca de las adaptaciones fetales o las adaptaciones fetopélvicas. Es importante porque de una u otra forma el feto debe adaptarse a todos esos cambios que habíamos mencionado con respecto al conducto del parto. Entonces, en sí, el conducto del parto sí, él tiene unas dimensiones distintas a lo largo de todo el trazado, a lo largo de todo el trayecto. ¿Y cuáles son esos datos que nosotros debemos tener en cuenta? Que la entrada de la pelvis va a presentar diversos diámetros. Como habíamos mencionado en la clase de anatomía, hay varios diámetros. Pero ¿qué pasa? Que normalmente la pelvis, más que todo el estrecho superior, ella tiene una forma irregular. Entonces, siempre nos vamos a encontrar en la literatura que el diámetro que nosotros más vamos a encontrar o que más vamos a hablar es el diámetro oblicuo. Siempre lo vamos a encontrar involucrado en todo proceso o todo trabajo de parto. Ya cuando hablamos también de, por ejemplo, la excavación de la pelvis, que sería pues la parte inferior de esta estructura, nosotros debemos identificar que esta tiene pues una forma circular, una forma redondeada y tiene como si fuese un estrechamiento transversal a nivel de su parte inferior, más que todo a nivel de las espinas ciáticas. Y es allí, en esa salida o en esa parte interna de la pelvis, en donde ella tiene unos diámetros similares, tanto en centímetro anteroposterior como en sentido transversal. Pero no voy a ondear mucho en eso, ya que habíamos hablado anteriormente en sí de los diámetros. Pero en sí, lo importante a saber es que la configuración viene determinada por dos hechos fundamentales, que son, en primer lugar, la arcada pubiana. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque normalmente el eje del canal del parto, él se tiende a incurvar hacia adelante, más o menos a la altura del suelo de la pelvis. Entonces, por eso es importante esta estructura. Y en segundo lugar, más que todo en el espacio del estrecho inferior, porque ahí se va a encajar el periné. Y la abertura, pues, del hiato genital, por el hecho de que este lo que va a hacer es que va a condicionar el predominio de los diámetros anteroposteriores como tal a nivel de esta altura. Entonces, si nos damos cuenta, es importante y es básicamente esencial conocer estas adaptaciones o estas condiciones, porque el hecho de que hayan cambios en el conducto del parto significa de que el feto debe adaptarse al momento en que genera el avance por parte de esta estructura. Entonces, continuando, y pues esto va de la mano con eso que mencionaba anteriormente, tenemos los planos de Hodge y tenemos también los planos o estaciones de Lee. Entonces, esto ya lo habíamos hablado, pero esto lo debemos repetir porque es esencial en el trabajo del parto. Los planos de Hodge básicamente son una serie de planos o son una serie de términos que me van a permitir dividir la pelvis desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior. Entonces, yo divido la pelvis y de esta manera voy a saber el comportamiento con respecto a la salida de mi producto a través del canal. Entonces, de acuerdo al sitio en donde se encuentre o de acuerdo a la estación donde se encuentre, yo voy a poder identificar mi producto está listo o por el contrario, todavía no está listo. Entonces, tenemos, por ejemplo, 4 planos de Hodge. El primer plano, que es el plano libre, más que todo este va desde el extremo, el borde superior como tal del pubis, hasta lo que es el promontorio y se encuentra pues más que todo como un plano libre en donde mi producto todavía no está listo. Tenemos el segundo plano, que es el que va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta aproximadamente S2, y cuando mi producto está allí significa que se encuentra fijado. Tenemos el plano 3 de Hodge o plano encajado, que también corresponde a la estación 0 de Lee, que significa que mi producto pues en sí obviamente va a estar encajado y más que todo anatómicamente este atraviesa todas las espinas ciáticas. Y el plano 4, que es el último que observamos allí, es el profundamente encajado, que es más que todo el que empieza o el que va
desde el borde o desde la parte inferior como tal del sacro en una línea recta. Entonces, a través de esos planos yo voy a decir, listo, mi producto está en condiciones para realizar un parto vaginal. Entonces, esos planos de Hodge se acompañan también de las estaciones del trabajo de parto, que son los planos de Lee, que también tienen la misma finalidad, es decir, dividir el estrecho superior del estrecho inferior. Entonces, cuando hablamos de las estaciones de Lee, debemos tener en cuenta como que un punto de base, y el punto de base en este caso van a ser las espinas ciáticas. Entonces, a nivel de las espinas ciáticas nos encontramos, como vemos allí en la imagen, el plano 0. Entonces, en el plano 0, que corresponde al plano 3 de Hodge, significa que mi producto ya está encajado. Los planos de -4 a -1 son los que se encuentran por arriba de las espinas, y los planos 1 a 4 son los que se encuentran por debajo de las espinas. Ya cuando el producto empieza a acercarse mucho más a lo que son los planos positivos, incluso llegar a un punto en donde solamente con separar los labios mayores y los labios menores va a ser posible identificar la cabecita del producto. Entonces, está cerca el trabajo de parto y la expulsión. Ya continuando también. Perdóname, doctora, como les dije en la clase de anatomía, desde el inicio del curso, les hice hincapié sobre esto a las personas que iban a exponer, y ahora les hice hincapié también a los chicos de la clase del día de hoy, porque es fundamental que ustedes se aprendan esos planos. Sin esos planos no hay manera de que ustedes tengan la posibilidad de hacer una buena atención del trabajo de parto. Recordemos que el trabajo de parto no es solamente el periodo expulsivo. El trabajo de parto comprende un proceso, como lo dice la doctora, largo, que se da desde el momento en que el producto se acomoda hasta que hay la expulsión de la placenta y de los restos ovulares. Entonces, este proceso tiene que ser supervisado por el médico. Nuestras pacientes antes, nuestras abuelitas, parían en la casa solitas o con una partera. Y eso hacía que necesariamente el riesgo, tanto para la madre como para el producto, el riesgo de complicaciones y de que algo saliera mal, era muy alto. Entonces, por eso es que decidimos traer a esas pacientes a la hospitalización. Más adelante, el martes, vamos a ver cuándo es que hospitalizamos a esta paciente y cuáles son, pues, como todas esas cosas que debemos desarrollar para poder hacer toda o prestarle una buena atención durante el trabajo de parto. Pero fundamental es que tengan claro estos planos, tengan claro que el descenso de la cabeza fetal a través de todos y cada uno de estos planos me van a informar a mí si realmente ese trabajo de parto está o no está progresando de forma correcta. Es decir, si yo veo que mi paciente empieza en 0, tal como lo estaba diciendo la compañera, pues que está encajado, pero que a lo largo del tiempo y con unas buenas contracciones, que más adelante vamos a ver cómo son o cuáles son las características, a pesar de eso, mi paciente no, la cabecita del bebé no sale, no baja, no continúa, pues entonces ahí tengo que tener absolutamente claro que el trabajo de parto no está progresando de forma correcta y algo debe estar impidiendo que ese descenso se dé. Si el producto está encajado, quiere decir que está en buena posición, quiere decir que está normal para poder darse el trabajo de parto. Porque, por ejemplo, si fuese un producto transverso, nunca se iba a encajar. Entonces, cuando él se encuentra alineado de forma correcta, se encaja en la pelvis, y cuando yo tengo, además de eso, buenas contracciones, que sean rítmicas, que sean de la intensidad que se requiere y la duración, pues entonces debería esperar que ese producto fuese descendiendo y descendiendo y descendiendo a lo largo del tiempo de forma natural, normal. Si yo veo lo contrario es porque algo está fallando, hay algo que no está acorde, que no está bien. Entonces, por eso es que hago énfasis y vuelvo a interferir aquí para resaltarles y recalcarles que esto es fundamental, no se les puede olvidar. Si usted no maneja estos planos, no va a poder hacer una buena evolución de esa paciente y no va a poder saber en qué momento tiene que intervenir de otra forma. Es decir, puede pasar que yo haya intentado darle parto natural a mi paciente, pero que al final no haya logrado que el producto descienda a pesar de que todo lo tenga bien y tenga que terminar en cesárea. Entonces, ¿cuál es el objetivo del médico general?
en este caso, a ver, la paciente va a desarrollar todo esto que el bebé hace, el mecanismo del parto, todas las contracciones, todo eso, ella lo va a hacer solita. Ahí hay poca intervención del médico. ¿Cuál es el chiste de que el médico esté ahí y no que la paciente para sola en su casa? El chiste de que el médico esté ahí es que sea capaz de identificar alguna alteración durante este proceso, capaz de identificarlo de forma precoz, porque si ya lo va a identificar cuando el pelado está muerto, ya para qué, ya ahí no hay nada que hacer, ya ahí no sirvió. Entonces, si yo no conozco la evolución normal, pues nunca me voy a dar cuenta que hay algo anormal, eso es obvio. Entonces ahí, chicos, quiero recalcarles, quiero que estén súper pendientes. Esto es pregunta fija de examen, así que denle, estudien, prepárenlo, porque seguramente no solo les va a servir para el examen, sino también para la vida diaria. Continúa, doctora, gracias. Listo, doctora. Entonces, continuando ahora, debemos hablar sobre el feto como objeto de parto, que era lo que yo mencionaba dentro de los conceptos, y los cambios de actitud y posición que éste va a tener a través de su paso por el canal o el conducto del parto. Entonces, en sí, lo importante a saber es que la situación normal del feto es una situación o es una posición de tipo longitudinal, y dentro de esta, pues lo normal es que la presentación, como había mencionado antes, sea cefálica. Esto sería lo ideal, esto sería lo normal. Entonces, ¿qué sucede? Que durante el trabajo del parto se van a producir diversos cambios de actitud y de posición como tal en el feto. Entonces, hablando en una primera instancia de esos cambios de actitud, como observamos allí en la diapositiva, tenemos que en presentación cefálica, para que la cabeza como tal del feto se pueda introducir en la pelvis, ¿qué pasa? El feto debe proporcionar ciertos movimientos, y más que todo son movimientos de flexión. Entonces, por ejemplo, esto lo que explica es que al principio se pueda presentar cierta actitud, digamos que más o menos indiferente de la cabeza, en donde el vértice primero del feto como tal va a coincidir con el centro del estrecho superior. Pero obviamente a medida que conforme avanza el parto y conforme se flexiona la cabeza, que son estos movimientos que necesitamos, se empieza a situar como tal en el centro de la pelvis, lo que respecta a la fontanela como tal menor. Y cuando esto ocurre, es a lo que nosotros denominamos un parto en presentación de vértice, que obviamente sería lo ideal y sería lo normal. Pero ¿qué sucede? Que obviamente también en el parto fisiológico también pueden producirse otros cambios de actitud para que de esta manera el feto se adapte mejor al estrecho superior de la pelvis. Entonces, más que todo son movimientos de lateroflexión. Entonces, cuando ya nosotros hablamos que hay movimientos de lateroflexión, nos encontramos dos conceptos específicos que no debemos olvidar y que debemos entender, que son el concepto de sinclitismo y el concepto de asinclitismo. Entonces, para explicar esto mucho mejor y mucho más fácil de forma sencilla, lo voy a explicar con esta imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sinclitismo, estaríamos hablando de algo normal, que es lo que observamos a nivel de la imagen del centro. Entonces, en sí el sinclitismo se va a presentar cuando la sutura sagital del feto está a la misma distancia del pubis que del sacro. Entonces, si nos damos cuenta, ahí está la sutura sagital. La sutura sagital, si hacemos de manera rápida, si hay equidistancia o no, nos damos cuenta que está a la misma distancia. Entonces, a esto se le conoce sinclitismo, a diferencia de que cuando hay ya alteraciones en esas distancias, no hablaríamos de un ciclitismo, sino que hablaríamos de un asinclitismo, que sería pues obviamente algo anormal que no buscamos. Entonces, hablamos de dos tipos de asinclitismo, que puede ser anterior o puede ser posterior. Cuando hablamos de un ciclitismo anterior es cuando la sutura sagital se va a acercar al sacro, como observamos allí en la imagen. Y hablamos de que este es posterior cuando esa sutura sagital se va a acercar como tal al pubis. Más que todo eso lo vamos a hablar cuando se dé lo que respecta pues a la presentación de un parto anormal, pero sí es importante conocer estos conceptos, porque si entendemos lo normal es mucho más fácil también entender pues lo anormal. Entonces, que no se nos olviden estos conceptos importantes, y en esas imágenes fácilmente podemos ver las grandes diferencias. Entonces, ya continuando, tenemos en esta diapositiva esos cambios de posición que también pues había mencionado. Y aquí es importante saber que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una exploración en el parto, esto incluso va, obviamente, poder determinar con exactitud la posición. Por ejemplo, si mi paciente tiene una bolsa que ya está rota, entonces la exploración física es bastante clave. Entonces, el punto de referencia fetal para conocer obviamente la posición en la presentación de vértice, que es esa presentación ideal, es el occipucio.
Entonces el occipucio nunca llega pues a ocupar el centro como tal de la presentación. Entonces, según sea la altura a la que se encuentra la presentación, obviamente en el canal del parto a la que se encuentra nuestro producto, la posición pues de este paciente también puede ser variable, pero al final del parto o al final siempre la posición va a ser una posición de vértice, que es la posición normal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente antes de la salida de la cabeza de nuestro producto al exterior, el punto de orientación siempre que nosotros debemos tener en cuenta es el occipucio, y que este punto de orientación siempre se dirija hacia lo que es el pubis. Entonces, esto es lo normal que ocurre. Entonces, ya continuando, abarcamos pues la primera parte de nuestra charla, que eran todos esos conceptos, todos esos detalles anatómicos. Pasamos a la segunda parte de nuestra charla, que ya es entrar un poco a todos esos procesos bioquímicos, a todos esos procesos fisiológicos. Entonces, hablamos de lo que respecta pues al motor del parto. Entonces, en sí, el motor del parto van a estar definido como todas esas fuerzas dinámicas que lo que van a hacer es que van a determinar la dilatación del conducto del parto y obviamente la expulsión del feto y sus anexos a lo que es el exterior. Entonces, como había mencionado, este se compone de dos elementos que son la contracción uterina, que obviamente adquiere su máxima eficacia en el momento del parto, y también de la prensa abdominal, la contracción de la misma, que es la que refuerza la acción de la contracción uterina al momento que se da pues el final del parto. Entonces, importante conocer ciertas características de las contracciones uterinas, teniendo en cuenta de que obviamente el músculo uterino, a pesar de que pertenece a la musculatura lisa, este va a estar dotado de diferentes pues, propiedades específicas que lo que van a ocasionar es que le van a permitir a él tener una actividad propia. Entonces, esto es importante porque el músculo uterino es un músculo que tiene la capacidad de contraerse por sí solo. Y obviamente esto es lo que me permite la expulsión como tal del producto. También es importante mencionar que obviamente por esta razón de que el músculo tiene capacidad de contracción, incluso fuera del embarazo también se pueden presentar ciertas contracciones, pero son bastante escasas, pero sí es importante saber de que se pueden presentar, pero de poca intensidad. También ya en fases tempranas con respecto al embarazo, se presentan una serie de contracciones ya de cierta intensidad un poco más variable, que son esporádicas, tienden a ser unas contracciones breves e irregulares, que son las contracciones que nosotros denominamos contracciones de Braxton-Hicks, que obviamente estas contracciones conforme avanza el embarazo se van haciendo más intensas, regulares y frecuentes. Pero ¿qué sucede? Que las contracciones de Braxton-Hicks son esas denominadas contracciones que nosotros encontramos como las falsas, porque obviamente son unas contracciones que no son dolorosas y que no me causan ese descenso o que no me causan esa desaparición o borramiento del segmento, no, mentira, sí me causan esa desaparición del segmento uterino inferior, pero no me establecen como tal un trabajo de parto real o un trabajo de parto verdadero. Entonces, por eso más adelante trajimos un cuadro, más adelante lo explicaremos, en donde tenemos esas diferencias de las de Braxton-Hicks con las contracciones reales. Entonces, perdóname, doctora, vamos a continuar con uno de los compañeros. Ok, doctora. Gracias, doctora, muy bien. María Iluminada, ¿le gustaría? Sí, doctora. Adelante. Bueno, ya hablando de la fisiología de las contracciones uterinas, como ya lo había mencionado Eileen, tenemos que tener en cuenta que estas más que todo están favorecidas pues, por la estructura de las células miometriales. Las células miometriales son células musculares lisas que aumentan de tamaño y que tienden a tener pues, receptores intracelulares específicos para distintas hormonas, como lo son los estrógenos, la progesterona, la prostaglandina y la oxitocina. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que normalmente el útero no gestante tiene como tal receptores para estas hormonas, pero durante el proceso de la gestación, estos receptores tienden a aumentar hasta 100 veces por encima de su número, principalmente para que se pueda dar como tal la estimulación del útero y la contracción subsiguiente. Entonces, para que se pueda dar el desarrollo de las contracciones uterinas, al igual que en cualquier músculo, es necesario que se dé la unión de la actina y la miocina. Y para que se dé la unión entre esta actina y esta miocina, es necesario también pues, que aumenten las concentraciones de calcio a nivel intracelular. El calcio normalmente pues, lo vamos a encontrar en el líquido extracelular y en el retículo sarcoplasmático.
Y para que se pueda dar pues el inicio de la contracción tenemos que tener un complejo calcio-calmodulina, que básicamente es cuando el calcio se une a sus receptores, que son como tal los receptores de calmodulina. Entonces, este complejo calcio-calmodulina va a permitir pues que se dé la fosforilación de una cadena de la miosina y también que se dé la liberación de la cadena de la actina. Entonces, una vez que se da esta fosforilación y una vez que se da la liberación de la cabeza de la actina, se produce como tal la actiomiosina. Y esta actiomiosina es el que induce pues, a que se dé como tal el proceso de la contracción a nivel del músculo uterino. Pero esta actiomiosina, pues para iniciar este proceso de la contracción también necesita ADP, y este ADP se obtiene a partir del ATP gracias a también el complejo calcio-calmodulina. Una vez que ya encontramos o que ya se da el proceso de la contracción, inicia el proceso de relajación. El proceso de relajación más que todo consiste en que va a haber una disminución del calcio intracelular, principalmente porque este calcio comienza a secuestrarse a nivel del líquido extracelular y a nivel del retículo sarcoplasmático. Entonces, se secuestra este calcio, esto produce que la actiomiosina pierda un fósforo, y una vez que se pierde el fósforo, se da la liberación de la cabeza de la actina con las fibras de la miosina y se induce como tal el proceso de la relajación. Pasa, por favor. Ya hablando de la prensa abdominal, tenemos que tener en cuenta algo, y es que esta prensa abdominal está compuesta por dos cosas, el diafragma y los músculos abdominales. ¿Qué sucede? Que el diafragma tiende a descender y los músculos abdominales tienden a provocar como tal una contracción que inicia como tal la contracción voluntaria. Entonces, una vez que se da la contracción de los músculos abdominales y la disminución o el descenso del diafragma, esto va a producir una disminución del espacio intraabdominal y un aumento de la presión intraabdominal, que va a hacer que el feto, digamos que descienda un poco, y una vez que se encuentre pues a nivel del cuello uterino, esto va a producir una serie de molestias a nivel del músculo elevador del ano, y este músculo elevador del ano va a inducir a que se presenten los característicos pujos que van a permitir que el feto pues se expulse hacia el exterior. Pasa, por favor. Ya hablando de la dinámica uterina, esto básicamente hace referencia, digamos que a toda la actividad que realiza el útero durante todo el proceso del parto. Entonces, para hablar de la dinámica uterina, tenemos que tener en cuenta 4 características, que son la frecuencia, el tono basal, la intensidad y la duración. Primero, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia es la cantidad de contracciones uterinas que se van a presentar en el útero, valga la redundancia, durante 10 minutos. Y normalmente esta frecuencia es de 3 a 5 contracciones en estos 10 minutos. También encontramos el tono basal, que es la presión que ejerce como tal el útero entre contracción y contracción para mantener el producto al interior como tal de la cavidad. Y este tono normal es entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Por otro lado, encontramos la intensidad, que básicamente va a ser la diferencia entre el punto más alto de la contracción hasta el tono basal, y normalmente es de 30 a 90 milímetros de mercurio, mientras que la duración normalmente es, digamos que todo el proceso que se da desde el inicio de la contracción hasta que el útero pueda alcanzar su tono basal, y es de 30 a 90 milímetros de mercurio. Ya hablando propiamente de la contracción uterina, esta se inicia a nivel de los cuernos uterinos y normalmente tiende a progresar hacia las zonas inferiores en forma de ondas, lo que son conocidas también como las contracciones de correo. Algo importante con respecto al fondo uterino es que este tiende a tener paredes bastante gruesas, que son ricas en fibras de actina y miosina, y son estas fibras de actina y miosina las que le permiten, digamos, que ser bastante contráctil, mientras que en la parte inferior no vamos a encontrar estas fibras ni de actina ni de miosina, pero sí va a tener, digamos, que gran cantidad de tejido conectivo, lo que va a permitir pues que se dé la expulsión del feto en el momento determinado. Además, como ya lo había mencionado Aileen, durante todo el proceso del embarazo, pues el útero se va preparando para alcanzar su máxima eficacia pues al momento del parto por medio de las contracciones de Braxton Hicks. Por otro lado, pues con respecto a las propiedades del músculo uterino, tenemos que tener en cuenta 2 principalmente, que son la elasticidad y la contractibilidad, siendo la elasticidad la capacidad que tiene el útero de, digamos, que ser una vasija, porque tiene la capacidad de adaptarse al tamaño de su contenido, pues manteniendo la capacidad pues, de ejercer su acción con eficacia. Y esta elasticidad se manifiesta con 2 cosas, que son la distendibilidad y la retractibilidad,
siendo la distendibilidad la capacidad del útero ensancharse durante el proceso como tal de la gestación, y la retractibilidad la capacidad de volver a su tamaño pues una vez que ya se ha producido como tal el proceso del parto. Mientras que la contractibilidad básicamente se mantiene o se manifiesta por el tono, que es la presión que ejerce como tal el útero sobre el producto y que no permite que este producto pues se libere antes de tiempo, y la contracción, que es la que digamos que le brinda la capacidad de producir o de expulsar como tal el feto hacia el exterior. Pasa, por favor. Ya hablando de la regulación neurohormonal, tenemos que tener en cuenta pues, que las contracciones uterinas se van a dar por un influjo neurohormonal y también por la activación del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué sucede? Que esta más que todo se va a ver asociada a la liberación de oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que normalmente se produce a nivel del hipotálamo y es almacenado a nivel de la hipófisis posterior, donde es pues liberado de la circulación sanguínea, pero tiene una característica y es que tiene una vida media bastante corta, por lo que normalmente lo vamos a encontrar en bajas concentraciones sanguíneas. Y es por esto que es tan importante que durante todo el proceso de la gestación aumenten los receptores de oxitocina a nivel uterino para que se pueda estimular como tal las contracciones. ¿Qué sucede? Que durante el momento del parto, digamos que el cuerpo reconoce que se tiene que expulsar a ese feto, entonces se comienza a liberar mayores concentraciones de oxitocina, por lo que son necesarios mayores concentraciones también de los receptores a nivel del útero. Por otro lado, también encontramos que esta hipófisis posterior, mientras produce o mientras estimula la liberación de oxitocina, también va a estimular pues, un reflejo nervioso del propio útero que va a permitir la participación del sistema nervioso central en las contracciones uterinas. Además, pues que a nivel del cuello uterino encontramos un ganglio, que es el ganglio de Liebfrankhauser, que una vez que el feto pues llega allí, digamos que activa un arco reflejo, y este arco reflejo pasa a través de toda la médula espinal, llega a la hipófisis posterior, y en esta hipófisis posterior se libera o se estimula la liberación de oxitocina, y también se mantiene como tal el reflejo nervioso propio del útero. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta algo, y es que las prostaglandinas tienen un efecto bastante oxitotóxico. Entonces, durante todo el proceso del parto, principalmente durante las últimas 2 semanas de gestación, vamos a encontrar que en el cuerpo se va a liberar gran cantidad de prostaglandinas, principalmente de la prostaglandina E y de la prostaglandina F2-alfa. Principalmente estas dos son sintetizadas a partir del ácido araquidónico, y este ácido araquidónico lo podemos encontrar en lo que son las membranas amnióticas, en la decidua basal, y también se puede encontrar en la proteína del huevo. Pasa, por favor. ¿Ya salió? No me sale todavía. Sí, está en fuerte. Ya me salió. Bueno, ya hablando de las fuerzas agonistas y las fuerzas antagonistas, primero tenemos que tener en cuenta pues, que cuando el cuello se dilata, el feto, digamos que hace una presión sobre las estructuras del piso pélvico, y esto hace que se produzca un estímulo que hará que la madre contraiga los músculos de la pared abdominal, y esto produzca pues, el deseo de pujar de la madre. Todo esto va a hacer que aumente la presión intraabdominal, pues sumado a la fuerza involuntaria de la contracción uterina, que va a permitir que el feto, digamos así, que venza la resistencia que generan los músculos del piso pélvico, en especial del músculo elevador del ano. También, pues la dilatación del cuello normalmente se considera como una fuerza antagonista, porque esta, digamos que debe vencer la resistencia para que el producto pues, pueda alcanzar el piso pélvico. Por otro lado, la pelvis de la madre, digamos que también ofrece una resistencia durante el descenso del feto, motivo por el cual el feto, digamos que tiene que aprender a adaptarse, como lo había mencionado Aileen, a nivel del canal del parto. Y ya la última resistencia, pues, que debe vencer el feto para salir es el piso pélvico. Pasa, porfa. Bueno, ya hablando de las características fisiológicas y clínicas de las contracciones durante el parto, tenemos que tener en cuenta algo, y es que normalmente las contracciones durante el parto van a ir aumentando en fuerza, en duración y en frecuencia, y son estos los elementos que nosotros vamos a utilizar para evaluar como tal las contracciones. Entonces, primero, normalmente encontramos que la intensidad de las contracciones al inicio del parto son de aproximadamente 30 milímetros de mercurio, mientras que al final normalmente son de 50 milímetros de mercurio.
Con respecto a su duración, al principio es entre 30 a 35 segundos, mientras que al final son de 60 segundos. Mientras que con respecto a su frecuencia, normalmente al principio más o menos se presentan cada 10 minutos, mientras que al final se pueden presentar 3 o hasta 5 contracciones cada 10 minutos. Entonces, dentro de las características de una contracción en la fase activa del parto, tenemos que normalmente el tono se mantiene constante, es decir, se mantiene entre 8 y 12 milímetros de mercurio, que en la fase de ascenso se va a encontrar una presión de 50 milímetros de mercurio o más y que puede durar hasta 50 segundos, mientras que en la fase de descenso se mantiene un ritmo de caída durante 50 segundos. Algo importante es que normalmente una contracción tiende a durar 200 segundos. Esta contracción se puede hacer palpable cuando tiene una presión de 20 milímetros de mercurio, que equivaldría a 70 segundos. Y esta se hace dolorosa, más o menos, cuando tiene una presión de 30 milímetros de mercurio, que equivaldría a 60 segundos. Además, pues que estas contracciones se hacen dolorosas cuando, digamos que se supera, por decirlo así, una intensidad que está determinada por varias características, como lo son la comprensión de las fibras nerviosas intramiometriales, la vasoconstricción, la comprensión de las estructuras pélvicas y también la distensión de ligamentos y dilatación del cuello uterino. Pasa, por favor. Ya hablando de la vigilancia de la contracción uterina, tenemos que la vigilancia de la contracción uterina básicamente nos va a permitir, mediante la palpación, estudiar la dureza del útero, la duración y el comienzo de la contracción. Y esta vigilancia se realiza principalmente a través de la tocografía. La tocografía básicamente es un instrumento pues, que nos permite o nos da una representación gráfica de las características propias de las contracciones mediante la medición de la presión uterina, y se puede hacer de dos maneras, externa o interna. Externa a través de un dinanómetro en donde se registran pues, los cambios en la forma del abdomen, e interna a través de la introducción de un catéter en la cavidad uterina que transmite los cambios de la presión intrauterina. Entonces, ¿cómo podemos valorar si las contracciones que se están dando son eficaces o lo suficientemente eficaces para que se pueda dar el proceso del parto? Esto se va a hacer mediante una regla matemática en donde se va a multiplicar la intensidad media con el número de contracciones que está presentando como tal la paciente en 10 minutos. Y esto va a dar en unidades de Montevideo. Se puede determinar que un parto se está dando de manera normal o que ya el parto se ha desencadenado cuando tenemos un resultado de 80 unidades de Montevideo, que normalmente pues, van a ir aumentando con respecto, van pasando como tal las horas durante el parto. Pasa, por favor. Bueno, ya hablando de las teorías del comienzo del parto, primero encontramos la teoría de maduración fetal. Perdóname, doctora, disculpa que te interrumpa. Vamos a puntualizar hasta aquí y a ver si alguien tiene alguna duda hasta lo que llevamos corrido del tema. Pienso que lo han hecho espectacular porque ha sido fácil, corto y entendible. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que, pues para que se produzca este trabajo de parto, van a intervenir múltiples factores que están en diferentes lugares del cuerpo de la madre y del feto. Entonces, no solamente la pelvis materna y el útero juegan un papel fundamental en el desarrollo de todo este proceso, sino también todos aquellos estímulos neuroquímicos que se dan a nivel del cerebro. Ahora que veamos lo de las teorías, nos vamos a dar cuenta que muchas teorías apuntan a que es el mismo producto quien estimula esa producción o esa cascada neuroendocrina que finalmente trae consigo la aparición de los prodromos del trabajo de parto, porque pues obviamente el trabajo de parto no inicia abruptamente, sino que requiere una preparación o se da una suerte de situaciones previas a que se desencadene como tal el trabajo de parto. Entonces,
es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que tanto el bienestar del producto como el bienestar de la madre son absolutamente responsables de que haya un buen trabajo de parto. Ejemplo de esto es que, por lo general, las pacientes que desafortunadamente sufren un óbito casi siempre terminan en inducciones o conducciones del trabajo de parto, porque todo este tema de la cascada neuroendocrina no se da de forma eutóxica, no se da de forma natural. Igual ocurre, por ejemplo, con aquellas madres que tienen productos malformados, por ejemplo, con anencefalia, que pues no son capaces de desencadenar el trabajo de parto precisamente porque hace falta esa parte pesada ovoide, que es la parte más grande, bien se ha dicho de paso, del producto mientras se encuentra en el vientre materno. Ustedes saben que los bebés son cabezoncitos, como digo yo, siempre tienen la cabecita más grande que el resto del cuerpo. Es su diámetro principal, y este peso y todo lo que viene consigo en esa parte del producto es la que llama o inicia o conduce en parte pues este cascada de cosas que ocurren. Generalmente los partos distóxicos tardan más, requieren que uno haga cierta cantidad de procesos para que puedan evolucionar. Entonces, precisamente creemos que esas distocias relacionadas sobre todo con la presentación del producto son las que más interfieren. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que las contracciones deben ser regulares. Vamos a tener dos tipos de contracciones, como ya nos habían hablado las compañeras a lo largo de la charla. Las contracciones de Braxton Hicks se dan más o menos a partir de la semana 30 de gestación, puede ser un poquito antes o un poquito después, con el objetivo de formar el segmento uterino anterior, es decir, como de adelgazar una parte del útero, que es el istmo, y ayudar a que sea más fácil de franquear por parte del producto. Es decir, que hayan como menos cantidad de fibras uterinas allí que pudiesen ejercer algún tipo de contraflujo o de contracorriente a esas contracciones que van a venir más adelante, que son las que en sí van a desencadenar el trabajo de parto. No carecen para nada de importancia, son supremamente importantes. También ayudan al producto que tenga una buena actitud fetal para que pueda iniciarse, porque allí realmente inicia el mecanismo del trabajo de parto. Eso lo vamos a ver, lo del mecanismo del trabajo de parto y esto de lo que le estoy hablando con respecto a eso en la clase del martes, pero hay que irnos como sintonizando con algunos de los términos que van a escuchar. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo para que continuemos con la doctora? Este grupo es de solo chicas. Con la doctora María Fernanda. Doctora. Bueno, todo está claro, entonces vamos a continuar con la doctora María Fernanda. Chicas, hasta ahora han hecho un trabajo impecable, las felicito a todas las que del grupo. Continúa, doctora María Fernanda, por favor. Bueno, vamos a hablar de las teorías del comienzo del parto. Bueno, aquí pues las causas pues determinadas al inicio de las contracciones del parto siguen sin conocerse del todo. Existen múltiples teorías y pues a continuación pues les voy a hablar de las teorías más importantes que encontramos en la maduración fetal. Aquí más que todo pues se da que al final del embarazo hay una mayor actividad de la hipófisis fetal con una producción de corticotrombina que va a estimular las glándulas suprarrenales haciendo que haya un aumento de cortisol fetal
esto va a contribuir que la producción de surfactante y un agente subactivo favorezca a lo que viene siendo pues la maduración pulmonar de los bebés. Encontramos otra teoría importante, que es la preparación uterina del parto. Pues aquí más que todo las fibras musculares uterinas pues se van a estirar a lo largo del embarazo y permite que el útero sirva de recipiente al feto. Esto pues distendiéndose al máximo para que una óptima capacidad contráctil, la eficacia biomédica puede sobrepasar y entonces puede desencadenar como tal el parto. Por otra parte, son específicamente significativas con los cambios bajos de acción de hormonas, tienen un lugar en el cuello uterino, también se conoce con el nombre de maduración cervical y consiste fundamentalmente en un restablecimiento de todo el cuello que se hace distensible. Encontramos otro cambio que son los cambios hormonales esteroides. Esto más que todo pues se da el aumento de la secreción de los glucocorticoides por el aumento de los glucocorticoides por una suprarrenal fetal. Esto pues determina una secuencia de cambios hormonales que consiste en un descenso de una progesterona y el aumento de la prostaglandina, que es el siguiente comienzo para que se puedan dar las contracciones. Un aumento brusco del cortisol producido pues, en las semanas anteriores del parto sería capaz pues, de activar la enzima 17 beta hidrolasa, que hidroliza más que todo la progesterona y la transforma en estrógenos. El aumento de estos estrógenos frente a la estimulación de la progesterona va a determinar la síntesis de prostaglandinas. Pasa, por favor. Bueno, encontramos las hormonas liberadoras de corticotropina. Estas más que todos pueden determinar en un proceso de maduración en el eje de la hipofisiarios adrenal del feto, y esto lo que estimula es la secreción de los adrenocorticotropinas en nuestro feto. El cortisol fetal podría pues inhibir a los receptores de la hormona liberadora de cotropina, que como esto más que todo pues un suceso con la que la secreción del hipotálamo pues ahí ocurre, del hipotálamo, ello no ocurre que en la placenta se ha demostrado un in vitro de las glándulas glucocorticoides. Estas pues estimulan el ARN mensajero de esta hormona en el tejido placentario, es decir que al final del embarazo puede consistir un aumento del cortisol fetal con esta hormona, y por otra parte pues esta hormona pues va a estimular la producción de estrógenos en la placenta y contribuye pues, a un equilibrio con progesterona y principalmente además una maduración del cervix uterino como tal. Bueno, encontramos las prostaglandinas. Bueno, aquí pues se ha demostrado que durante el parto aumenta significativamente tanto la prostaglandina F2 como sobre todo la E2, con una cantidad de crecimiento conforme va avanzando la dilatación de la cervix. Esto pues da lugar a la producción de prostaglandinas que se encuentra en la membrana fetal, aunque también pues probablemente se da una difusión en el organismo incorporado en forma de que esta puede estar pues diversas moléculas, como por ejemplo los fosfolípidos. Estas pues lo que van a hacer es liberar el ácido araquinoico mediante una acción de la fosfolipasa. Encontramos por último la oxitocina, que pues esta pues antes del parto es posiblemente se dé por acción de los estrógenos. Ellos pues se elevan considerablemente con los receptores de oxitocina, y lo que hace es que determine un aumento de la sensibilidad del miometrio
a la hormona. Este aumento de los receptores estaría pues la clave del comienzo del parto como tal. De esta forma sería que la oxitocina es el factor principal del comienzo que se pueda dar las contracciones. La unión de esta oxitocina a su receptor miometral activa los fosfolípidos de la membrana, lo que va a pasar es un aumento de las contracciones del calcio intracelular, y esto pues afecta más que todo que las oxitocinas puedan ser regulados por un agente que modifique la actividad de sus receptores, como por ejemplo la endotelina. Esto lo que hace es que aumenta la sensibilidad miometral, como por último la oxitocina estimula la síntesis de la membrana o de los ovarios. Bueno, hablando ya del prodromo del parto. Bueno, acerca de esto, en la primera instancia es importante saber que el significado de esta palabra es más que todo esas manifestaciones clínicas que nos servirían de alarma para saber que será pues, el próximo comienzo de trabajo de parto. Entonces, en una primera instancia, cuando ya se acerca el parto, hay que aumentar progresivamente se aumenta progresivamente las contracciones uterinas y Doctora, ¿se te cortó? Hola. Doctora María Fernanda. ¿Se le cayó el internet? Ya le voy a escribir a ver qué sucedió porque no me sale aquí en llamada. Debe ser que se le cayó el internet. Doctora Mónica Molinares, por favor, vamos a continuar para no retrasarnos. Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, continuando con lo que son los pródromos del parto, hay que tener en cuenta que son esas manifestaciones clínicas que van a anunciar que se aproxima el parto. Entonces, esas contracciones que ocurren durante el parto tienen como objetivo madurar y dilatar el cuello uterino para facilitar. En el momento que el útero se contrae, el bebé se desplaza hacia debajo y se estira el cuello hacia arriba para que éste vaya abriéndose poco a poco y pueda ocurrir la salida del bebé. Primeramente ocurre pues, el aumento progresivo de las contracciones, y durante el embarazo se van a confirmar la existencia de esas contracciones que ya había mencionado mi compañera, llamadas las contracciones de Braxton Hicks, o también llamadas contracciones falsas en el parto, y estas van a aumentar su frecuencia, pero suelen ser no dolorosas, a diferencia de las contracciones uterinas propiamente para ya la salida del feto hacia fuera del útero. Estas contracciones de Braxton Hicks van a ser unas contracciones irregulares y poco intensas. Ellas tienen la característica de que van a carecer de dolor y pueden ser irregulares. Esas contracciones hacen que no se dilate el cuello uterino, no son frecuentes y suelen ser muy cortas. Dentro de los pródromos van a ocurrir una serie de síntomas, como tenemos los síntomas subjetivos, que son aquellos que manifiesta la mujer que se encuentra en estado de embarazo, y los síntomas objetivos van a ser aquellos síntomas que son obtenidos por una exploración que realiza el médico. Dentro de esos síntomas objetivos se da la percepción de lo que son las contracciones, y que vulgarmente las llaman como aquellas que anuncian el parto y dan la sensación de alivio en la zona del hipogastrio por descenso del fondo uterino al aumentar la presentación a causa de las compresiones pélvicas que producen unos calambres, o los podemos ver como variaciones en la marcha. También se da lo que es la expulsión del tapón mucoso, que no es más que esa salida de mucosidad manchada que tiene unas estrías, que tiene como, o que se puede ver como estrías de sangre,
y que esta expulsión de tapón mucoso también se llama vulgarmente por la llama como marcas y pues técnicamente se llama, esta expulsión de tapón mucoso se llama limbo. También puede haber una poliacuria porque hay disminución del espacio vesical. También puede ocurrir lo que son la incomodidad, desosiego y nerviosismo. Dentro de los síntomas subjetivos podemos encontrar el aumento de las contracciones, el descenso uterino, la cabeza se encuentra fija a la pelvis o se encuentra más o menos descendida y el tacto vaginal, en el tacto vaginal nosotros vamos a encontrar que el cuello se encuentra reblandecido, lo vamos a sentir blando y acortado y tiene tendencia a centrarse. Bueno, en cuanto a una comparación dentro de lo que son las contracciones falsas o las llamadas Braxton Hicks, y como ya había mencionado anteriormente, estas van a ser débiles, van a desaparecer, se ubican en la parte frontal del abdomen y tienen una duración aproximada entre 30 segundos o incluso 2 minutos, que suelen ser irregulares, a diferencia de las contracciones del parto o que anuncian el parto, estas que ellas son regulares, son dolorosas, tienden a tener una duración de 20 a 90 segundos y se ubica a nivel de la espalda y se hacen cada vez más fuertes. Pasa, por favor. Mónica, antes de pasar, es que creo que te escuchas entrecortado bastante, entonces no sé si sea solo yo. Sí, No, sí, se entrecorta bastante. Sí se entrecorta bastante. Ahora me escuchan mejor. Sí, ahí está bien. Sigue hablando a ver qué pasa. Ok, bueno, en cuanto a la formación del segmento uterino, este se va a formar por acción de las contracciones durante el trabajo de parto y estas contracciones van a producir lo que son unos cambios anatómicos, diferenciándose en dos segmentos anatómicos. El segmento superior, o también llamado y este es el que posee la capacidad contráctil, debido a que se corresponde con paredes gruesas y musculares. Estas se van a retraer y van a causar, pues esa retracción va a causar la expulsión del feto. Y el segmento uterino inferior, o el segmento también llamado el segmento pasivo, es aquel que va a derivar del istmo del útero y forma una manera gradual, y a medida que avanza el embarazo, este se va adelgazando durante todo el trabajo de parto. Entonces, el segmento superior con cada contracción va engrosándose y el segmento inferior se va adelgazando, que es lo que podemos observar aquí en esta imagen. Pasa, por fin. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, más o menos. Pasa, por fin, que no me ha cambiado la imagen. ya la puse en el inicio del parto. Ya. Listo. En los inicios del parto se considera que pues está dentro del parto cuando el útero se acorta y se dilata el cuello uterino. Entonces, cuando tenemos una fase, según Friedman, como es la fase de latencia, que son aquellas contracciones que son escasas, también debemos tener en cuenta que es un periodo que se caracteriza por unas contracciones uterinas dolorosas y también hay cambios variables del cuello uterino. Incluso puede ocurrir un cierto grado de más lenta de la dilatación, que puede ser hasta 5 centímetros para los primeros trabajos y los partos de parto y los subsecuentes. El periodo de dilatación activa es un periodo que se caracteriza por contracciones uterinas dolorosas. La duración de la fase activa del periodo de dilatación, que es a partir de los 5 centímetros, generalmente no va a exceder de las 12 horas en los primeros trabajos de parto y normalmente él no va a excederse o sobrepasarse de lo que son las 10 horas en los trabajos de parto subsecuentes. Pasa, por favor. ¿Ya pasaste? Sí, ya pasé.
Ok, bueno, en cuanto a los cursos del parto o sus periodos, vamos a encontrar que el periodo del parto de dilatación es ese periodo en el que transcurre desde su comienzo hasta que se da la dilatación completa del cuello uterino. Este es el periodo más largo de todo el trabajo de parto y se dice que la dilatación es completa cuando llega a dilatarse tanto como para permitir que el feto pase a través de este. En los periodos de dilatación este periodo de dilatación se va a comprender de dos fases, como lo van a hacer el borramiento, que suele iniciarse durante la fase latente, ya mencionada anteriormente, antes de esta fase activa. Y también es frecuente, sobre todo en caso de las pacientes multiparas, que hayan tenido un trabajo activo en cierta dilatación antes al cuello. Entonces, a partir del inicio del parto, el borramiento y la dilatación empiezan a realizarse de manera secuente. En el caso de lo que son las multiparas, bueno, las contracciones multíparas. ¿Cómo? Quiere decir, se pronuncia multíparas. ¿Multíparas o multíparas? Eso, multíparas. Quiere decir aquellas pacientes que ya han parido varias veces antes de esto. Sí, ok. Bueno, cuando el cuello uterino comienza ya a borrarse antes del parto, este fenómeno va a generar la desaparición progresiva del cuello uterino que es necesaria. Y el segmento inferior del útero va formándose en las últimas fases del embarazo. Cuando comienzan las contracciones, empieza a borrarse el orificio, que es sustituido por otro mucho más bajo. Y en cuanto a lo que es la dilatación, sucede que una vez que se borra el cuello uterino, solo queda el orificio externo más o menos dilatado y este se va a centrar si no lo había hecho anteriormente. Cuando la dilatación ha llegado al máximo, la dilatación va produciéndose progresivamente y se calcula que es aproximadamente en 1 centímetro por hora en primíparas y en 1.2 en multiparas. Cuando la dilatación ha llegado al máximo, las paredes del cuello uterino llegan y continúan al segmento inferior del útero y distalmente a su vez se continúan con las paredes de la vagina. Entonces, ¿qué sucede? Desaparece lo vaginal. Pasa por... El periodo expulsivo es el periodo comprendido entre la dilatación total del cuello uterino y el nacimiento del bebé, durante el cual en ese transcurso la mujer tiene el deseo involuntario de pujar y es resultado a las contracciones uterinas expulsivas. En este periodo se debe informar que a las mujeres que la duración del periodo expulsivo varía de una mujer a otra. Es decir, que es diferente, es variable en cada mujer que se encuentre pues, en trabajo de parto. El nacimiento se completa normalmente en las 3 horas, en tanto que en los partos subsecuentes o siguientes el nacimiento se completa generalmente en lo que son las 2 horas. Y en el periodo de alumbramiento, que es esa expulsión de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas, esto va a llevar a un periodo de aproximadamente entre 5 a 30 minutos. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a la determinación del trabajo de parto, se dice que las contracciones rítmicas, cuando tienen una frecuencia mayor... Doctora, perdóname, te estás entrecortando otra vez. Vamos, doctora María Fernanda, si tienes otra vez señal, vamos a que termines acá porque la doctora se está entrecortando mucho. Bueno, doctora, listo, ya estoy acá. Okay. Bueno, encontramos la determinación del trabajo de parto.
Bueno, ya acá encontramos unos criterios para determinar el trabajo de parto. Ya a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, hemos visto que, bueno, aquí pues más que todo se da el diagnóstico al inicio del trabajo de parto. Se hace cuando la gestación presenta contracciones uterinas asociadas a las modificaciones cervicales que cumplan los siguientes criterios, como primero pues encontramos las contracciones uterinas sean de ritmo con una frecuencia mayor de 2 a 10 minutos y de cada 30 a 60 segundos de duración. Pues, de segundo encontramos que existe un borramiento de 50 a un 100% total. Encontramos que la dilatación la encontramos de 10 centímetros, el cuello uterino pues se va a dilatar 1 centímetro por hora, ya que en la parte inferior pues en la diapositiva vamos a ver algo por lo cual que no podemos olvidar, que es el parto inminente, porque podemos aquí encontrar con muchos tipos de situaciones que debemos saber identificarlos. Bueno, aquí pues se considera que un parto inminente o de urgencia al que se presenta de forma inesperada y no es planeado previamente. Dentro de los signos tenemos que la mamá pierde un poco de sangre, pierde el tapón mucoso, rompe el puente, tiene contracciones regulares a lo largo del periodo de una hora, de 5 a 10 minutos entre las contracciones, siendo así que el bebé no se va a mover mucho en el vientre de la mamá. Pasa, por favor. Pero no me quedó claro eso. No entendí lo que quisiste decir. Esa diapositiva en general no entendí lo que querías decir al respecto. Bueno, aquí, o sea, más que todo, pues como a modo de resumen, hablé sobre sobre el tiempo de las contracciones, de las dilataciones y en lo que está en la parte de abajo, que es el parto inminente, vamos a hablar más que todo, pues que este es un proceso el cual no es planeado previamente, sino como al momento de que la mamita llega a urgencia, es más que todo eso. Y vemos algunos signos en la mamá al momento de entrar a urgencia, que como les dije anteriormente, la mamá va a perder un poquito de sangre, pierde el tapón mucoso, rompe fuente, tiene pues contracciones regulares a largo periodo de una hora. Esto quiere decir que la mamá ya está en proceso de parto. Eso es lo que quiere decir él. Dime, doctora Lady. Hola, doctora, pues yo hago parte del grupo de este Sí. grupo. Entonces, básicamente lo que quisimos traer en esta diapositiva es cómo vamos a diagnosticar nosotros el inicio del trabajo de parto. Entonces, vemos que pues está definido por dos cosas. Primero, por las contracciones uterinas y por el borramiento. Entonces, hay que tener en cuenta de que las contracciones uterinas pues van a ser muy rítmicas y pues van a tener una frecuencia mayor a 2 contracciones en 10 minutos. Y estas contracciones van a tener pues una duración aproximadamente de 30 a 60 segundos. Y tenemos también pues el borramiento. Entonces, para nosotros determinar de que ese trabajo de parto va a iniciar, nosotros tenemos que verificar de que haya por lo menos un borramiento del 50 al 100% y haya una dilatación del cuello uterino por lo menos de 10 centímetros. Eso es lo que pues nosotras quisimos explicar en esta diapositiva. Y pues con respecto al parto inminente, o sea, simplemente hablamos de que es un parto que no se planea y que aparece en la nada y que se rompe fuente y pues hay salida del tapón mucoso y empiezan a aparecer las contracciones regulares, que son pues las que nos dicen de que ya ha iniciado el trabajo de parto. Ok. En ese caso, pues tengo solamente que decirles que las contracciones propias del trabajo de parto deben ser más de 3 en 10 minutos, con esa característica de duración y deben ser
mayores o iguales a 25 milímetros de mercurio, de ahí en adelante. Esa ritmicidad y la duración y la intensidad van siendo progresivamente mayores, pueden llegar hasta 5 contracciones en un máximo pues normal. Y el hecho de que ellas sigan siendo rítmicas, sigan teniendo una buena intensidad, pues es lo que finalmente va a llevar a desencadenar el trabajo de parto. Decimos que una paciente está en un inicio de trabajo de parto, o es decir, un trabajo de parto fase activa, que eso igual lo vamos a ver en la próxima clase, cuando nuestra paciente está por encima de 4 centímetros, en algunas otras literaturas le van a decir 5 centímetros, y un borramiento mayor o igual al 50%. ¿De qué se trata el borramiento? Pues básicamente es el acortamiento del cuello uterino. A eso hacemos referencia con el borramiento. Ustedes saben que el cuello uterino se ve como un corchito en las imágenes que tienen previas a esta, se ve como si fuera un taponcito de corcho. En la medida en la que el producto va descendiendo, pues secundario al influjo de las contracciones uterinas, lo que va pasando no es que ese corchito se destape y se caiga, no, sino que más bien se va adelgazando, se va volviendo más delgado, hasta el punto que cuando ustedes hagan el tacto vaginal, van a llegar a tocar como si fuera una telita, simplemente como un velo, cuando llega a el 100% de borramiento. Esto generalmente en las primíparas se da primero antes que la dilatación. Entonces la dilatación ya corresponde a que el orificio cervical, tanto interno como externo, se va abriendo y va permitiendo el paso del dedo del examinador, o sea, de nosotros los médicos, o de 2 dedos o más. Entonces, en la medida en la que ese orificio permite que nosotros entremos un dedo o 2 dedos, o que ya podamos abrir los dedos dentro del cuello, pues lo vamos llamando dilatación. ¿Qué pasa con las multíparas? Pasa que tienen un cuello más fácil de franquear y se da más rápido la dilatación, porque ya previamente ha sufrido este tipo de modificaciones y pues obviamente no está tan cerrado, por decirlo, tan apretado como estaba al principio. Entonces, ese es el motivo por el cual a lo largo de toda la charla ustedes han escuchado que las multíparas paren más rápido que las nulíparas. Usualmente, ¿no? Eso es lo común, eso es lo que debe ocurrir. El motivo es sencillamente que esas fibras pues ya no están igualmente compactas, igualmente firmes como si lo estaban antes, cuando la paciente no había parido jamás, no había sufrido ninguno de estos cambios o modificaciones en un trabajo de parto previo. En cuanto a estas manifestaciones que ustedes van a ver en el momento en que la paciente empieza a tener modificaciones del cérvix, pues lo primero que va a ocurrir es que ese moco, ese tapón mucoso que recubre el orificio cervical de manera natural, pues va a empezar a caerse. Entonces ese va a ser uno de los signos de que ya va a empezar un preparto, por lo menos. No hablaríamos de un trabajo de parto fase activa, pero por lo menos sí un preparto, porque pues quiere decir que se aflojó tanto, es decir, se abrió tanto el huequito que permitió que se deslizara y que se cayera este moco cervical. Algunas veces se acompaña con pintas de sangre. No es un sangrado como tal, como si fuera la regla, no. Es un sangrado más bien escaso, más bien como manchas marrones involucradas en el mismo moco cervical, pues producto de todos estos cambios fisiológicos que el cuello está teniendo. En algunos casos pudiese darse que la bolsa de las aguas o las membranas ovulares, son lo mismo, se rompiesen antes de lo ideal, porque lo ideal es que ellas se rompan durante el trabajo de parto y ya cuando el trabajo de parto está avanzado. Pero en algunos casos puede ocurrir que antes de esto se pierda el líquido amniótico, y esto de por sí es un factor detonante para que se desencadenen las contracciones y se dé entonces el dolor y el trabajo de parto a posterior. De hecho, pacientes que no tienen ninguna contracción, pero que rompen membranas por algún motivo generalmente patológico,
pues se dice que más o menos a las 2 horas ya inician las contracciones uterinas, es lo usual, que después de que se rompan en cualquier edad gestacional las membranas, más o menos a las 2 horas se desencadena el trabajo de parto. Entonces, esto como para redondear esa parte ahí de la laminita que acaban de mostrar. Continúa, doctora, por favor. Bueno, Aileen, dale siguiente. Bueno, aquí pues nosotras trajimos un cuadro diferencial, ¿cierto? Donde queríamos hacer como la diferencia entre un verdadero trabajo de parto y un falso trabajo de parto, pues como para que cuando lo veamos no nos vayamos a confundir. Pero tenemos que tener en cuenta que durante los últimos meses del embarazo, pues las mujeres que están gestando, pues van a presentar unas contracciones uterinas que pueden ser de intensidad variable, pero que no quiere decir de que estén en trabajo de parto o que se haya dado el trabajo de parto. Entonces, cuando se producen estas contracciones, bueno, pues me van a producir el descenso de la presentación y también pues me van a permitir de que se me forme el segmento uterino inferior y que haya modificaciones en el cuello uterino, como por ejemplo el reblandecimiento del cuello. Entonces, cuando pues ya se acerca el trabajo de parto, pues las contracciones van a ser más intensas, van a ser más frecuentes y ya pueden hacer pensar de que se están iniciando un trabajo de parto, pero no, pero estas contracciones no me van a producir ni descenso, ni tampoco me van a dilatar el cuello uterino. Entonces allí sería pues el falso trabajo de parto. Entonces, acá en el cuadro vemos las diferencias, ¿cierto?, más marcadas. Vemos que en el verdadero las contracciones uterinas van a intervalos regulares, los intervalos se van a hacer más breves progresivamente, la intensidad va a ir aumentando, la paciente va a sentir un malestar abdominal y en región sacra, el cuello uterino se me va a ir dilatando y el malestar, pues los dolores no se me van a aliviar con la sedación. Mientras que en el falso trabajo de parto, las contracciones uterinas van a tener intervalos irregulares y van a permanecer largos y la intensidad no va a cambiar, es decir, no me va a ir aumentando el dolor. Y el malestar se va a presentar principalmente en lo que es el abdomen inferior. El cuello uterino no me va a presentar ningún tipo de dilatación y pues el dolor se puede aliviar con medicamentos. Dale, siguiente. Pues ya con eso terminaríamos la charla de atención en el trabajo de parto, pues la primera parte. Muchas gracias. Chicos, ¿quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Doctora, yo quería saber si puede revisarnos ahora las diapositivas para la otra semana. Claro, por supuesto. Ahorita nos quedamos al terminar, doctora. Doctora Natalia. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda. Doc, yo tengo una duda con relación a los planos y a las estaciones del I que estaban mencionando las compañeras. Y es que en una primera instancia, o sea, ¿ellos se utilizan en concomitancia o según preferencia médica o cómo, o sea, cómo se utilizan como tal esos planos y esas estaciones? No, los planos son simplemente como el bosquejo mental que debes tener para saber cuáles estructuras anatómicas están involucradas o están dentro de la pelvis menor. Esos son los planos, como para que tú conozcas, por decirte cualquier, o sea, como por ponerte una comparación. Es la dirección cuando tú, no sé, vas para algún lado y te dicen, no, eso está entre la calle tal con tal, número tal. Entonces ya tú sabes, vamos a decir, está entre la 76 con 42H, por decir algo. Y el número de la casa es 325. Ya tú sabes específicamente qué puntos o qué partes de la ciudad vas a buscar. Vas a buscar la calle 76 con la carrera 42 y la casa número 325. Es
Eso mismo son los planos de Hodge. Es decir, te están explicando cuáles son los puntos estratégicos que tú vas a tomar como guía para poder entonces sí interpretar los planos de Lee. Estos planos de Lee te van a decir si el bebé está encajado o si está en la pelvis mayor, que es flotante, o en la pelvis menor. Ya tú sabes, como te explicó la doctora, encajado está en 0, es decir, que yéndonos a la parte anatómica específica estaría entre las espinas. Eso es específico. Ahí sabemos que está la cabecita del bebé. Si a ti te dicen que en esos planos de Lee está en menos algo, todo lo que sea menos quiere decir que está por encima de la pelvis menor y quiere decir que el producto está flotante todavía, que no está en el momento indicado para desarrollar ese trabajo de parto. Y todo lo que sea más, es decir, +1, +2, +3, quiere decir que está por debajo de esas espinas y que el producto está progresando hacia la salida, hacia el introito vaginal. ¿Sí me entendiste? Sí, doctora, sí la entendí. O sea, en pocas palabras, los de Hodge, son como que la dirección lo que nos va a llevar como que ubicarnos en lo que vendría siendo las estaciones de Lee. Exactamente, así es. Ok, listo. Listo, vale. Doctora, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene otra duda? Doctor Héctor. Buenas tardes, doctora. Tenía una duda acerca de la maniobra de Hamilton. O sea, ¿con qué frecuencia realizamos esta maniobra en el trabajo de parto? No, todavía no hemos llegado hasta allá. Pero, bueno, ¿qué te digo? Es relativamente infrecuente. Por lo general nosotros dejamos pues que el trabajo de parto progrese así sin mucha intervención cuando todo está bien, ¿no? Si no está bien, pues hay que intervenir. Pero ya la próxima clase que veamos las maniobras y eso, perdón, disculpa. Ya la próxima clase que veamos las maniobras y eso, pues ya vas a ir dándote cuenta pues en qué momento específico lo vamos a usar. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces feliz fin de semana. Disfruten su puente.